Bueno, los voy a silenciar para empezar. Ok. Bueno, y vamos a dar inicio el día de hoy al seminario de preparación mecánica del colon, que lo va a dar la doctora Jacqueline Celada. Jacqueline es R2, saliente del posgrado de la UNA, o sea, ya es coloproctólogo, pero este era su último seminario que seguramente ese cierre va a ser con broche de oro. Tenemos como invitado al doctor Carlos Alejo. Él es cirujano general, egresado de la Universidad de Carabobo y del posgrado de coloproctología del Hospital Enrique Tejera. Es profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Carabobo y miembro de la Sociedad Venezolana de Coloproctología. Vamos a dar entonces inicio al seminario. Ya aquí tienes la palabra. Carlos, si quieres decir algo antes de empezar, mientras Jackie comparte su pantalla, tienes la palabra y empezamos. Bueno, sí, lo primero que quiero hacer ya es saludarte, Ingrid, y a todos los amigos coloproctólogos que están en la actividad. Estoy agradecido porque me hayas invitado a esta actividad docente en tu hospital y te felicito nuevamente por la constancia que has tenido en llevar adelante esta alianza entre dos países amigos. Pienso que ya podemos iniciar el seminario. Vale, gracias. Vamos, Jackie. Bien, gracias doctora Melo, gracias doctor Carlos por estar hoy como invitado. Es un honor y es un privilegio para mí compartir este día con ustedes y este tema de preparación mecánica y profilaxis colónica, que en muchas oportunidades queda en segundo plano en la formación del cirujano coloproctólogo del residente y es reemplazado a veces incluso por las técnicas quirúrgicas de cirugía colorectal, pero no por eso deja de ser importante. Vamos a dividir la charla en varios ítems, pero principalmente quiero que tengan en cuenta que vamos a dividirla en dos grandes grupos. Todo lo que es preparación intestinal para los estudios endoscópicos y la preparación intestinal para cirugía colorectal. Bien, lo que es una buena preparación intestinal para estudios endoscópicos, para una colonoscopía, implica el vaciamiento de toda la materia fecal del marco colónico en forma completa, en una forma rápida, pero sin afectar el aspecto de la mucosa colónica. Generalmente, una colonoscopía en forma estándar está indicada para screening de cáncer colorectal en adultos mayores a 45 años. Eso se fue modificando con el tiempo. Antes eran adultos mayores. Y hoy por hoy, a los 45 años, toda persona que no tenga síntomas ya debe ser sometida a un estudio endoscópico para detectar precozmente lesiones que podrían más adelante convertirse en cáncer colorectal. Una colonoscopía incompleta podría repercutir en los resultados obtenidos a largo plazo en ese screening, y una colonoscopía incompleta es aquella que no permite tubular el ciego ni observar esa mucosa colónica. Un 5 a 18% incluso de los casos se tiene una colonoscopía incompleta. Se tiene una colonoscopia incompleta y esa falta de completar la colonoscopia está asociada muchas veces, y la seguridad para realizar el procedimiento y así como la detección precoz, a la calidad de dicho estudio, a la calidad de limpieza del colon. Les pregunto inicialmente a los residentes que forman parte de esta integración académica si en el servicio donde desempeñan sus funciones
utilizan un protocolo de preparación colónica estándar que se les entrega a los pacientes por escrito. Y me gustaría, de ser posible, escucharle, vi que estaba presente Gabriela representando al Hospital Domingo Luciani. Me gustaría saber si es que ustedes tienen un protocolo escrito o si se elabora paciente por paciente. Yo creo que conectarse de esa manera, Jackie, va a ser un poquito difícil. Más bien, Okay. plantea la pregunta y al final, cuando estemos en las discusiones, la hablamos, ¿sí? Sin Porque si no problema, se va a poner... sin problema. Bien, entonces, a los residentes que estén tanto en el Nacional de Itagua, en el Hospital Militar, que hay gente que también está dentro de esta reunión, a los del Domingo Luciani, al Hospital de Clínicas, que nosotros sabemos cómo se maneja, recuérdense de esta pregunta y les voy a explicar luego por qué. Si tienen ustedes en su protocolo de trabajo algo ya escrito estándar que se aplica a todos los pacientes o si elaboran por escrito las indicaciones paciente por paciente. ¿Qué agentes vamos a tener disponibles para poder hacer una preparación intestinal? Bien, primero dividimos esta preparación intestinal en lo que sería anterógrada o por vía oral, todo lo que sea por vía oral, y la retrógrada que no vamos a tratar tanto en este caso, que es aquella que se hace por vía endorrectal, que no va a tener tanta repercusión en esta charla en particular, pero que más adelante van a ver por qué. Bien, dentro de todos los agentes disponibles para realizar nuestra preparación intestinal, contamos con esos agentes isoosmóticos, que incluye, por ejemplo, a aquellos de alto volumen, como el polietilenglicol, cuando se usa 4 litros de polietilenglicol asociado a una solución de electrolitos. Los de bajo volumen, que serían 2 litros de polietilenglicol asociado a ácido ascórbico, e incluso dentro de los isosmóticos tenemos uno libre de sulfato, que es más tolerable por el paciente, que es de mejor sabor, que también usa el polietilenglicol y una solución de hidroelectrolitos. ¿Qué tiene de particular el polietilenglicol? Que es un polímero inerte que no se absorbe en la mucosa colónica y no se secreta. Entonces lo que hace es arrastrar más bien a la luz contenido líquido, no produciendo tanta alteración así del equilibrio hidroelectrolítico. Dentro de los hiposmóticos en forma comercial tenemos uno que no está aprobado por la FDA, que combina el polietilenglicol junto con una bebida deportiva. Los hiperosmóticos que se usan en menor volumen, como el sulfato de sodio, el fosfato de sodio, el citrato de magnesio, que no está aprobado por la FDA, pero estos se usan en menor volumen. Al ser hiperosmóticos producen mayor arrastre de fluidos y electrolitos, por ende van a producir mayor volumen líquido en la luz intestinal, y ahí van a producir su efecto laxante. Y los combinados. Dentro de los combinados tenemos la asociación del picosulfato de sodio con citrato de magnesio, ¿verdad? Como les dije, no está aprobado por la FDA. Y otra asociación que podemos usar sería el sulfato de sodio junto al polietilenglicol. A modo de ejemplo, acá tienen algunos, y quiero que les llame la atención el mannitol, que no les cité anteriormente dentro de esos, pero el mannitol produce una diarrea osmótica. El mannitol se usa más en Latinoamérica por su bajo costo. Es un carbohidrato que no es absorbible en la mucosa colónica. Generalmente se usan un amplio volumen, se necesita más volumen. Y la FDA abandonó su uso por el hecho de que causaba más gases que podrían luego ser explosivos en una cirugía electiva ante el uso del electrocauterio, y porque es más difícil para el paciente llegar a consumir completamente el volumen que se necesita del mannitol, pero se sigue utilizando en Latinoamérica porque es una opción barata, accesible, entonces se sigue usando. Como agentes adyuvantes, quiero que les llame la atención aquí el bisacodilo y los cenócidos, que son derivados de la semilla de cena. En realidad ellos de por sí no se usan solos, sino que son adyuvantes de una terapia de preparación mecánica del colon, porque ambos son estimulantes. Ellos aumentan la actividad del músculo liso a nivel de la pared intestinal, entonces favoreciendo así el tránsito intestinal, ¿verdad? Entonces, no se usan solos, se usan asociados como adyuvantes. ¿Por qué les hice la primera pregunta?
porque a modo de cortesía me dieron esto los de nuestro departamento de gastroenterología, que son los encargados de hacer las colonoscopías en el Hospital de Clínicas, que es de donde yo estoy haciendo la residencia. Y ellos, quiero que les llame la atención que usan mannitol en el 99% de sus pacientes. 99%. Existen ciertos pacientes que van a hacer excepción y en ellos usan el flifosfosoda, que es esto, que es el fosfato de sodio, ¿verdad? Que se usa en menor volumen, pero que causa mayor arrastre porque es hiperosmótico. Entonces, que les llame la atención unas cuantas cosas. En el día previo al estudio, o sea, esta es una información por escrito que se le entrega a todos los pacientes. En el día previo les hace comer carne y arroz, gelatina. Les hace desde la noche previa e incluso hasta la madrugada del estudio tomar el mannitol y les pide estar en ayunas desde las 6 de la mañana del día del estudio, no ingerir fibra, ¿verdad? ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque el 5 al 15% de los pacientes no puede completar el volumen que debe consumir de esta preparación. El 15% no puede, o porque le es muy desagradable el gusto o porque el volumen es demasiado para tolerar, ¿sí? Entonces, si comparamos, les traigo a comparar ambas guías, tanto la guía de la Sociedad Americana, así como la guía de la Sociedad Europea. ¿Qué nos proponen ellos en cuanto a endoscopia gastrointestinal para la preparación mecánica? La Sociedad Americana estudió desde 1945, enero de 1945, hasta el 2018 para presentar esta guía. La guía europea no está exenta también de ese estudio, así de su base de datos, para poder darnos un par de recomendaciones que podamos aplicar para todas las preparaciones intestinales. Ellas no cambian mucho en cuanto a qué utilizar. Prácticamente es de amplio uso, prácticamente de aceptación mundial, el uso del polietilenglicol como gol estándar, generalmente 4 litros, ¿verdad? Pero tiene unas recomendaciones en diferentes grados de evidencia. Se pide y la Asociación Americana recomienda que sea individualizada la preparación colónica, que sí o sí sea paciente por paciente, evaluando el costo, evaluando la eficacia de la preparación, la tolerancia de ese paciente y la seguridad del empleo de esos fármacos para preparación mecánica del colon. Sugieren que las instrucciones sean hechas por escrito en la lengua materna del paciente, sobre todo para mejorar la educación de ese paciente. Entonces, y tiene un moderado grupo de evidencia, ¿verdad? Sugieren que la educación sea intensiva en aquellos pacientes que previamente tienen un riesgo elevado de tener una mala preparación colónica. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se incluyen para una mala preparación colónica? Que el paciente sea de una edad avanzada, que la indicación por escrito no esté en la lengua materna del paciente, que sea portador de diabetes mellitus, que sea un paciente polimedicado, sobre todo que utilice agentes opioides, que tenga obesidad, el sexo masculino incluso predispone, el ACV secuelar y la demencia. Son algunas de las patologías, o sea, algunos de los factores de riesgo que implicaría que este paciente tenga mayor riesgo de una mala preparación colónica. Y dentro de eso se insiste que sea una preparación agresiva en aquellas personas que ya previamente fueron sometidos al estudio y que tuvieron un mal resultado. Dentro de las recomendaciones de la Sociedad Americana está que se pueda documentar siempre la calidad del estudio endoscópico y para ello usar cualquiera de las escalas que les traigo a consideración, la escala de Aronchik, disculpen, la escala de Ottawa y la de Boston. La de Boston es la más utilizada entre todas porque es la más fácil, digamos, de memorizar. Ella evalúa 3 segmentos colónicos, lo que sería el colon derecho, el transverso y el izquierdo, en una puntuación que va de 0 a 3. Vean a la derecha de sus pantallas que 0 sería cuando hay abundante materia fecal que no permite la visualización de la mucosa colónica. Un punto en donde sí hay materia fecal, pero se ve parte de la mucosa colónica. 2 puntos cuando hay resto de materia fecal que se pueden aspirar y hay mayor visualización de la mucosa colónica. Y 3 puntos cuando es posible ver totalmente o enteramente lo que sería la mucosa colónica.
el puntaje va a ir de 0 a 9, siendo 0 una mala calidad de la preparación colónica y 9 un puntaje excelente para preparación colónica. Otra cosa que recomiendan es no agregar metoclopramida como un adyuvante, ya que se vio que la metoclopramida lo que hace es aumentar el peristaltismo tanto del estómago, el duodeno y el yeyuno, pero no colabora en la motilidad colónica con un moderado grado de evidencia, ¿verdad? Los europeos que agregaron a esto, agregaron introducir la simeticona vía oral para poder mejorar la satisfacción con la preparación colónica de los pacientes, ya que disminuye la cantidad de gases que se forman por medio de estos fármacos que producen diarrea en el paciente. Entonces, en este sentido, esa fue la única variación que había entre uno y otro. Es decir, adaptar el protocolo paciente por paciente, que sea seguro para el paciente. No dar generalmente compuestos de fosfato de sodio o sulfato de sodio a aquellos pacientes que tengan un desbalance hidroelectrolítico o una enfermedad renal previa, o que utilicen fármacos que puedan trabajar sobre el flujo renal, sobre el flujo sanguíneo renal, como serían los IECA o ARA2 para el control de la hipertensión arterial, que para darle ejemplo sería como el uso del enalapril y el uso de losartán en los pacientes. En esos pacientes se debe evitar el uso de fosfato o de sulfato de sodio, de citrato de magnesio. Entonces ellos, en tanto los americanos como los europeos, aceptan en forma prácticamente global el uso de polietilenglicol, ya sea en bajo volumen o en alto volumen, siendo el alto volumen de 4 y el bajo volumen de 2. Se debe evidenciar el grado de la limpieza colónica, es decir, la calidad de la limpieza colónica con cualquiera de esas escalas. Y si es que se vio que fue o una colonoscopía incompleta o una mala preparación colónica, entonces ese paciente debe ser sometido a una nueva colonoscopía o a un nuevo estudio en menos de un año para poder ver lesiones preneoplásicas que no se pudieron ver por una mala preparación. Se vio incluso que en pacientes que tuvieron una preparación mala, en un 28 a 42% de esos pacientes, y se realizaron una colonoscopía en los 3 años siguientes, entonces se vio que el 27% de ellos ya presentaba adenomas con displasia de alto grado. Bien, este grupo de trabajo que se publicó en la Sociedad Americana de Endoscopía buscó hacer una asociación entre la restricción dietética, el aporte de fibra dietética y la preparación colónica en una colonoscopía. Se estudiaron durante 3 días a 168 pacientes, de los cuales en el 3 días antes de su colonoscopía ellos podían comer su dieta normal. No necesitaban hacer ninguna alteración de la dieta. 2 días antes recibían una llamada para poder ver qué comieron el día anterior, llevar un registro por escrito de toda su alimentación. En el día 1 antes de la colonoscopía, seguir las instrucciones que fueron entregadas por escrito. Y se vio en este estudio que no había una forma de asociación significativa entre lo que comía el paciente 3 días antes de la colonoscopía, pero sí se podía hacer una asociación fuerte entre evitar el consumo el día antes de la colonoscopía de carne roja y de productos de origen vegetal. Se utilizó la escala de Boston. Y lo que a mí me llamó la atención y que quiero que les llame la atención a ustedes también, que estos pacientes, estos 168 pacientes que fueron incluidos en este estudio, recibieron una remuneración por participar de $25 que fueron remunerados a través de una tarjeta de débito. El otro trabajo que les traigo era de otro grupo de trabajo que buscaba qué impacto había en la calidad de la preparación colónica si es que se reeducaba al paciente vía teléfono inteligente, o sea, una reeducación audiovisual vía teléfono inteligente. Se hizo un estudio a simple ciego, donde el simple ciego era el endoscopista, él era el que no sabía que tenía un grupo de casos y un grupo de controles. El grupo de casos fue de 139 pacientes que fueron sometidos a reeducación vía smartphone, y el grupo de controles 144. Entonces un total de 283 pacientes fueron estudiados en este grupo, y se vio
que a pesar de que usaron 3 ramas de preparación mecánica, que fueron 4 litros de polietilenglicol un grupo, 2 litros de polietilenglicol el otro, y picosulfato de sodio con citrato de magnesio el tercero, el hecho de cambiar la sustancia no hacía ni una modificación significativamente estadística, pero sí el hecho de hacer la reeducación que se hizo a través de 3 videos elaborados por enfermeras certificadas, que fueron enviados 3 días antes de la colonoscopía. El link era enviado a los pacientes que entraban en el grupo de casos y ellos accedían a ver estos videos informativos, estos 3 videos informativos, y eso mejoró la adherencia a su preparación colónica, mejoró la calidad de la preparación colónica y por ende también la satisfacción del paciente. Si nos metemos en lo que más nos interesa a nosotros como cirujanos colorectales, que es la preparación en la cirugía electiva, entonces nos vamos a preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo le preparamos al paciente? ¿Por qué le preparamos al paciente? El cirujano colorectal a lo largo de su trayectoria profesional se acompaña de 2 grandes temores: la infección del sitio quirúrgico y la dehiscencia anastomótica. La infección del sitio quirúrgico llega incluso hasta un 20%. Se reporta que la cirugía colorectal es aquella que más tiene riesgo de infección del sitio quirúrgico. Por ende, se buscan siempre medidas para prevenir, ya sea en forma preoperatoria, intraoperatoria o postoperatoria, el hecho de que haya una infección del sitio quirúrgico superficial, profunda, o considerando incluso colecciones intraabdominales en un seguimiento por 30 días. Y la dehiscencia anastomótica, que llega, de acuerdo a la literatura, a un riesgo de 2 al 19%, dependiendo de la fuente, que se vio que es independiente, ya sea de hacer sutura manual o mecánica, ¿verdad? Entonces, el cirujano colorectal tiene que lidiar con estos 2 temores. Entonces, le lleva a colación que en cirugía electiva colorectal, ¿qué hacen ustedes? Le preparan al colon en forma mecánica, realizan la preparación pero con antibiótico intravenoso o con antibiótico oral, o usan ambas, ¿verdad? Muchos cirujanos dicen que no se necesita una preparación mecánica del colon. Las guías de muchas sociedades recomiendan que sí se haga la preparación, y lo más importante, la mayoría de los pacientes odian la preparación mecánica del colon previo a esa cirugía, que de por sí luego ya es un riesgo. Y como tercera y última pregunta les dejo para que vayan pensando al final de la charla: ¿cuál de las opciones les parece a ustedes más efectiva para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico? Una profilaxis antibiótica intravenosa, que generalmente se hace 2 horas previas al procedimiento o intraoperatoriamente, o asociar una profilaxis intravenosa o vía oral, o simplemente preparar el colon en forma mecánica, o la preparación mecánica del colon asociada a antibiótico terapia. ¿Y qué nos dicen las guías al respecto en cuanto a la cirugía electiva? Para poder elaborar su guía, la Sociedad de Cirujanos de Colon y Recto en el 2018 utilizó la base de datos de Medline desde el año 1945 al 2018 para poder dejarnos 4 recomendaciones al respecto, ¿verdad? Una, utilizar preparación mecánica del colon asociado a antibiótico terapia por vía oral. Con un moderado grado de evidencia, pero una recomendación fuerte: no utilizar la preparación mecánica del colon únicamente, sin la asociación de antibióticos. El enema preoperatorio sin preparación mecánica del colon y sin antibiótico no se recomienda. Y no recomiendan usar simplemente antibióticos sin preparación mecánica del colon, ¿verdad? Esa fue la guía que nos pudo otorgar esta sociedad. Este estudio, presentado en la revista de Cirugía Española también en el 2018, buscaba también comparar la preparación mecánica y profilaxis antibiótica en cirugía electiva colorectal. Y les traigo este gráfico para que vean que más o menos desde los 50 hasta nuestra actualidad, tanto el índice de infección del sitio quirúrgico, que está marcado en rojo punteado aquí en su tabla, como en su cuadro, en su gráfico, entonces, o la dehiscencia de sutura, marcado en línea continua en verde, se vio que hubo una disminución de eso, pero asociado no solo a la preparación mecánica del colon, sino a la presencia de mayor cantidad de antibióticos de amplio espectro, el hecho de que el paciente ya podía contar con una unidad de cuidados intensivos, la introducción de la cirugía mínimamente invasiva para el drenaje percutáneo de colecciones intraabdominales. O sea, no incluyó solamente un solo ítem, sino que se incluyeron varios que contribuyeron a disminuir la tasa de ambos temores del cirujano colorectal.
pero en este estudio, en este grupo de trabajo, la única conclusión a la que pudieron llegar ellos fue que no era útil usar solamente preparación mecánica del colon, sino que debía ser asociada a antibiótico-terapia vía oral, utilizando ya sea ciprofloxacina o neomicina asociado a metronidazol como profilaxis antibiótica vía oral. Para hacer una contraposición de lo que presentaron los españoles, les traigo este trabajo que buscaba también medir el impacto, un metaanálisis que buscaba medir el impacto en la Revista Mundial de Gastroenterología. Miren y fíjense la cantidad de pacientes que reclutó este estudio. Fueron 36 estudios incluidos. De ellos, 23 eran ensayos controlados, randomizados, y 13 fueron estudios observacionales, de los cuales se llegó a una conclusión de que no se podía, en forma estadísticamente significativa, recomendar la preparación mecánica del colon, ya que ella no afectaba el índice de complicaciones postoperatorias. ¿Y qué tuvieron en cuenta? La fuga anastomótica, la infección del sitio quirúrgico, la estancia intrahospitalaria, las colecciones abdominales, la tasa de mortalidad e incluso la tasa de reoperaciones, y aún así no pudieron ellos sugerir o autorizar que se haga la preparación en forma rutinaria. Así también la revista de cirugía oncológica mundial buscó poder comparar el riesgo de fuga anastomótica asociada a una preparación colónica previa y el uso de antibióticos por vía oral, y dividió a 496 pacientes en un grupo de casos y grupo de controles. El grupo de casos incluía una preparación mecánica intestinal y el uso de antibióticos por vía oral, y el grupo de controles tenía preparación mecánica del intestino, pero no asociaba el uso de antibiótico terapia vía oral, y se vio que el índice de fuga en aquellos que no usaban antibióticos superaba al doble. En el porcentaje era un 9% los que tenían fuga, que están pintados en color rojo, y un 4% de los pacientes que están pintados en color rojo en este lado en el grupo de casos. Entonces ellos recomendaban, este grupo de trabajo recomendaba que si se iba a hacer la preparación mecánica de colon en forma en resecciones oncológicas de cirugía electiva, entonces sí o sí debía asociarse a antibiótico terapia por vía oral. Y para hacer, por último, el hecho de que se estaba promoviendo que sí se haga la preparación colónica a todos y se use el antibiótico por vía oral, les traigo el análisis que hicieron estos dos médicos en Chicago, en Estados Unidos, en el 2019. Ya a finales del 2019, inicio del 2020, ellos publicaron esto. En marzo del 2020 en algunas revistas indexadas. Ellos no sugerían eliminar por completo la preparación colónica mecánica y el antibiótico vía oral, sino que ellos decían que había que reconsiderar su uso, pensándolo paciente por paciente, y sobre todo teniendo en cuenta un concepto enorme que estamos introduciendo actualmente, que es la microbiota intestinal, como avance que se vio que influye tanto en la enfermedad como en el estado de salud. Entonces no era eliminar por completo, sino tener en cuenta que esto influye también en una preparación colónica. Entonces, ¿a qué conclusiones vamos a llegar como equipo de trabajo y como integración académica nosotros? Ya basándonos en lo que nos dicen los americanos, basándonos en lo que nos dicen los españoles, lo que nos dice la Unión Europea, es si vamos a utilizar la preparación mecánica del colon, debe ser primero paciente por paciente. Si se usa, lo aconsejable es usar asociado a antibiótico por vía oral, sea esto ciprofloxacina o neomicina con metronidazol en vía oral. Lo que no hay es un consenso de en qué momento utilizar esto. Es decir, no hay un consenso en usar la noche previa a la cirugía, no hay un consenso en utilizar 3 dosis antes de la cirugía, 2 horas antes de la cirugía. Hasta ahora no hay un consenso sobre eso, pero sí se vio su utilidad, o sea, hay una recomendación fuerte, pero basado en moderada calidad de evidencia. El antibiótico oral sin la preparación mecánica del colon no se aconseja, así como tampoco se aconseja el uso de enema solamente sin la preparación mecánica ni el uso de antibiótico por vía oral.
La preparación sola no nos sirve para reducir el índice de infección del sitio quirúrgico, sí nos sirve asociarlo a antibiótico vía oral y endovenoso. Eso se vio que reduce la tasa de infección del sitio quirúrgico, las dehiscencias anatomóticas, el hilio postoperatorio que se piensa por colecciones intraabdominales, el reingreso hospitalario e incluso las tasas de mortalidad se vieron reducidas por el uso asociado de preparación mecánica, cualquiera sea la sustancia, siempre evidenciando qué grado de calidad tiene esa preparación, la profilaxis antibiótica combinada, ya sea vía oral e intravenosa, a pesar de que no hay un consenso en qué horario y cuándo usar. Y se vio que el uso de estos antibióticos que se estuvo temiendo anteriormente podían producir colitis pseudomembranosa, se vio que no llega a una tasa para considerar que sean peligrosos. Entonces, la antibiótico terapia oral no aumenta el riesgo de infecciones por Clostridium difficile, entonces no aumenta tampoco la tasa de colitis pseudomembranosa. Con esto me despido y les agradezco por la oportunidad y sobre todo la paciencia a la doctora Ingrid, que fue una evolución muy importante desde aquel día 1 en el 2018 cuando ella llegó hasta hoy día. Yo sigo aprendiendo de ella. Hasta hoy día me sigue llamando la atención y agradezco infinitamente la paciencia que me tiene. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias, Jackie. A mí me pareció muy buena el seminario. Siempre nos ha demostrado poderlo hacer muy bien. Eh, es, es algo que lo puede hacer cualquier persona que estudie y me consta que lo haces tú con regularidad, por lo tanto sabía de entrada, sin haber revisado este seminario, pues que ibas a abarcar lo que necesitábamos. Sin embargo, siempre hay algo que se puede escapar a cualquiera y por lo tanto yo voy a dejar primero la palabra a Carlos para que haga cualquier consideración y después vamos a dar la palabra a los demás y hacer algunas preguntas que quedan ahí al aire y que tenemos que discutir. Bueno, lo primero que quiero hacer, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Lo primero que quiero hacer es, bueno, felicitar a la doctora Jacqueline por esta interesante presentación. Realmente me gustó mucho su estilo y fue una presentación, desde mi punto de vista, bastante completa, bastante completa. Este obviamente es un tema controversial, siempre lo ha sido. Yo creo que esos son de los temas en cirugía que siempre han sido controversiales y como que siempre lo serán, así como el uso de los drenes, etcétera. Esto es un tema y básicamente es controversial porque, como decía la doctora en su presentación, la cirugía colorectal tiene el mayor índice de complicaciones infecciosas si lo comparamos con cualquier otro tipo de cirugía abdominal, sea ginecológica, etc. Obviamente el colon es un órgano muy particular, como todos sabemos, y alberga una gran cantidad de bacterias, esta microbiota, que normalmente no producen ningún trastorno, sino todo lo contrario, juegan un papel muy importante en la fisiología intestinal, pero el cirujano colorectal, cuando realiza cirugía, hace resecciones de algún segmento colónico, pone en comunicación todas estas bacterias, toda esta microflora con las estructuras intraperitoneales y con la grasa subcutánea del paciente, y eso explica lo que ya ella mencionaba, alrededor del 20% de infecciones de sitio quirúrgico. En los últimos años, como ella explicó, yo no lo voy a repetir, se han pensado estrategias para reducir al mínimo las complicaciones infecciosas superficial, profunda, órgano-espacio, fuga, etc. Y bueno, hemos ido desde no hacer nada, pasamos por la preparación mecánica sola, ya la evidencia, como ella dijo, no recomienda la preparación mecánica sola. La preparación mecánica más antibióticos orales
es, a la luz de la evidencia actual, el estándar de oro en estos momentos para cirugía colorectal no urgente. Y lo que está ahorita, digamos, vigilándose desde el punto de vista científico es diferencias pequeñas entre la preparación mecánica más antibióticos orales versus preparación mecánica, antibióticos orales y antibióticos endovenosos, y aparentemente a la luz de estos programas de recuperación rápida de los pacientes, hay grupos tratando, pero son trabajos pequeños, de investigar si es posible no recomendar usar solo los antibióticos, pero eso todavía falta un poco de tiempo. Yo, ya para terminar, quiero decirles que la práctica nuestra, de mi equipo, hacemos nosotros actualmente. Nosotros sí usamos preparación mecánica, sí utilizamos antibióticos orales. Estamos usando desde hace algún tiempo rifaximina, que le damos al paciente 24 horas antes de la cirugía, 400 miligramos 2 veces al día. La preparación mecánica no la hacemos el día antes a la cirugía, sino 48 horas antes. Si usamos fosfato de sodio en la mayoría, prácticamente en todo, doctora Jacqueline, de nuestros pacientes, porque es un volumen menor. Lo combinamos con alguna bebida que mejora el sabor. Aquí en Venezuela le llamamos algo así como Sprite, o un poco de azúcar, y no hemos tenido problemas importantes de desequilibrios hidroelectrolíticos, etcétera. No tener tanto líquido en la luz colónica al día de la cirugía. Y entonces el día anterior el paciente toma antibióticos orales y le damos dieta líquida, jugos, cremas, caldo, consomé de pollo, un poco de té, y no tenemos ningún realmente problema adicional. Hicimos una revisión hace algún tiempo, no es tan reciente realmente, y teníamos cerca del 12% de complicaciones infecciosas del sitio quirúrgico en esa revisión que hicimos. Y bueno, en relación a la colonoscopía, yo, a pesar de que recibí entrenamiento, no en práctica, no soy colonoscopista, y entonces más bien aprendí mucho de todo lo que usted ha planteado en su seminario. Adelante, Ingrid. Bien, bien, gracias, Carlos. Te iba a preguntar al final cuando dijiste que la preparación iniciaba 48 horas, pero después indicaste que era un cambio de dieta prácticamente, porque me imaginé al principio cuando, o sea, empezabas con dieta líquida, me imagino que hiperproteica, sopas, cremas, todas esas cosas, y después es que da el, el, este, ¿cómo se llama? El fosfosoda o el El fosfato de polietilenglicol, sodio. el fosfato de sodio, ok. Sí, Este, sí. ¿Ese lo das en qué momento? ¿Cuándo El indican fosfato de esto? sodio, ok. El fosfato de sodio, en vez de dárselo el día antes de la cirugía, se lo damos 48 horas antes, porque cuando lo usamos el día antes, tenemos todavía al momento de la cirugía mucho líquido en la luz del colon, y no queremos tener heces líquidas al momento de la cirugía. Entonces lo damos el fosfato de sodio. Si la cirugía es el miércoles, se lo damos el lunes a partir del mediodía, y el martes el paciente puede tener una dieta líquida, sin fibras, etcétera, 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 y le damos antibióticos orales, y una hora antes de la cirugía o en la inducción anestésico utilizamos un antibiótico parenteral de manera profiláctica. Casi siempre utilizamos ceftriaxona. Okay. Así lo hacemos nosotros. Ok. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto para darle la palabra? Latif, el doctor Maciel, a ver, Gerardo, hay mucha gente. No veo aquí todos los nombres porque hay unos que no se les ve el nombre. El doctor Maciel levantó la mano ahí rapidito. Diga, doctor. Acerca de la pregunta inicial que había hecho la doctora Jacqueline, nomás quiero hacer una consideración. Cuando no tienes una guía escrita, después de repetirlo muchas veces, pasas por alto algunos detalles y estos
te van a implicar esencialmente falla en la preparación. Lo que nosotros hacemos es una mezcla. Si tenemos una base, un formato en el que al paciente para la colonoscopía le damos la preparación, viene escrita, pero a cada uno de los pacientes así se le va leyendo punto por punto y en esta forma tenemos unos mejores resultados. Igual como mencionaba la doctora Jacqueline, hay una cantidad de pacientes que no importa lo que hagamos, van a llegar mal preparados. Uno de los problemas es que ciertamente, como ella mencionaba, pacientes de edad avanzada, hombres especialmente, porque son más necios, dicen no me gustó y no voy a tener diarrea y llegan mal preparados. ¿Ven? Sin embargo, sí quería hacer énfasis en que lo que mejor nos ha funcionado es que tenemos un formato escrito, pero tiene huecos donde tenemos que irle poniendo y llenando al paciente los datos específicos, sobre todo porque nosotros hacemos colonoscopías en la mañana y en la tarde. Y entonces hacemos variación en cuanto a el horario en el que inician los laxantes, y utilizamos en forma indistinta tanto el picosulfato de sodio como el PEC. Esto es lo que hacemos nosotros para la colonoscopía y nuestros resultados, te hablo así en una forma muy reciente, porque en la tesis de graduación de uno de los últimos residentes fue precisamente sobre la preparación intestinal para colonoscopía, comparando el PEC contra picosulfato de sodio. Todos son régimen de poco volumen combinados. Bien. Bien. Ahí mi comentario. ¿Alguien piense algo? Uy. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Alguien tiene una de los que hacen, por lo menos, Gerardo? Bueno, Hola, buenas tardes a todos. Excelente conferencia. Felicitaciones, doctora. Antes que me olvide, era una pregunta para cuando termine, si utilizan preparación mecánica para la cirugía anorificial y qué tipo de preparación la usan. Nosotros ahí hacemos enemas de fosfato. El nombre comercial acá es Enemol. Nosotros hacemos colonoscopía, por eso me dolió un poquito cuando dijiste lo que más nos interesa a los cirujanos colorectales es la cirugía, porque nos interesan las dos cosas y nos interesa quizás mucho más la colonoscopía. Como decía el doctor Víctor, nosotros hacemos colonoscopías por la siesta tarde y cirugías por la mañana, así que varía el horario de las tomas. Tenemos un protocolo escrito que se lo entregamos al paciente, se lo explica la secretaria, generalmente, a veces también el médico. Y la verdad que hemos pasado por todo, sobre todo con la colonoscopía. Me parece muy bien que hayas resaltado, te tuteo, porque soy joven como vos. Me parece muy bien que hayas resaltado que es importante destacar que la preparación colónica es uno de los indicadores de calidad para decir que hacemos buena colonoscopía. Utilizamos la escala de Boston y la verdad que hemos pasado por todo, por los fosfatos, por las preparaciones mixtas, por el polietilenglicol a los 5 litros, después el split de 4 litros y por el manitol. Y debemos tener en cuenta, como vos decías y dicen las guías, las características del paciente y sobre todo qué es lo que tolera que todo el mundo odie esa preparación. Así que para resumirte, para las colonoscopías mayormente, y aunque todo el mundo, o no sé si todos lo niegan, pero acá estamos en un seminario de verdad, así que nosotros usamos mucho los fosfatos, usamos 45 mililitros 12 horas antes del inicio de la colonoscopía, 45 mililitros 8 horas antes. Sabemos todos los trabajos, sabemos la descompensación real. Realmente también, si uno lee esos trabajos, ve que la descompensación se va haciendo, digamos, no sé si de manera microscópica, pero mínima. Y la verdad que nosotros, por lo menos en casi 15 años, no hemos tenido
directamente que internar a un paciente por una complicación renal o deshidratación debida a la preparación. Que no le afecte es otra cosa, seguro que le afectará, pero realmente la limpieza que logramos con esa no la vimos con los otros. Para los pacientes en que vamos a controlar o sospechamos una rectitis o una enfermedad inflamatoria, sobre todo una colitis ulcerosa, utilizamos polietilenglicol porque sabemos que los fosfatos pueden producir pequeñas úlceras que a veces podemos confundirla con patologías en la colonoscopía. Y últimamente, sobre todo por la tolerancia del paciente, hemos empezado a probar con manitol. La verdad que por el horario que nosotros hacemos, quizás no la estemos pegando en cuanto al horario. El colon izquierdo se limpia muy bien con manitol. Para la colonoscopía, la dificultad es el colon derecho. Para las cirugías, generalmente cuando operamos un colon derecho, no usamos preparación mecánica, sí le hacemos una dieta liviana o restringida en fibras 48 horas antes y antibiótico-terapia oral, y el colon izquierdo y el recto lo preparamos siempre con antibiótico-terapia endovenosa siempre, ciprofloxacina metronidazol o ceftriaxona metronidazol. Gracias. Perfecto. Si haces esa distinción con esos pacientes con posible colitis, también lo hacen, tienen algo diferente con pacientes de edad avanzada o pacientes que usan opioides, algo de eso, Gerardo. Sí, sí. Bueno, nosotros ahora hace 2 años estamos en una clínica, en un sanatorio donde se atiende, creo que esto ya lo dije alguna vez, la obra social, es uno de los sanatorios que atiende la obra social de los mayores. Así que muchos pacientes tienen 60, 70, 80 años, hipertensión, diabetes, así que como decía la doctora, vamos viendo cuando sí, obviamente, un diabético de larga data, con además insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, ahí aplicamos, preparamos el colon con polietilenglicol en dosis split, 2 litros y 2 litros. Ok, bueno. Y para la cirugía rectal, perdón, para las proctopexias o para toda la ano orificial, hacemos también una dieta liviana, pobre en residuos 48 horas antes, y como operamos a la mañana, la noche antes, enemas de fosfato, 2 enemas, más o menos a las 21, 22 horas la noche previa y más o menos a las 23:30 que se apliquen el enema en la casa también, y al otro día se internan para la cirugía anal. Nos ha pasado que con los fosfatos o con las preparaciones de gran volumen teníamos varias dificultades con esos volcanes que se venían en medio de la cirugía anorificial. Bien, bueno, al final hablamos un poquito más de la anorificial, a ver si hay divergencia. Vamos a seguir en el mismo para no saltar para adelante, para atrás. ¿Alguien más quiere comentar? Vi que el doctor, antes que el doctor Sorgi prendiera su micrófono, el doctor Latif lo tenía encendido. Hola, ¿cómo van? Buen día a todos. Bueno, día. felicito por la presentación, pero la verdad que nosotros que en la Argentina desde la sociedad estamos tratando cada vez más que los cirujanos recuperen la endoscopía que perdimos en manos de los gastroenterólogos. Hay varios trabajos acá, como bien decía Gerardo recién, estábamos en total alineación con él. Carlitos Baccaro, en el italiano, hizo un muy buen trabajo comparativo en endoscopía de las 2 preparaciones y parece ser que las hiperosmolares andan tan bien como las otras y la comodidad para el paciente es lo que mejora fundamentalmente eso. En cuanto a la cirugía orificial, la mayoría, creo que en Argentina, hace un enema de limpieza casera o farmacéutica y con eso es suficiente y no requiere, a mi modo de ver, ninguna otra preparación la cirugía orificial que esa. ¿Cuándo? ¿Cuándo ese enema? ¿En qué momento? ¿Cuándo? 3 horas antes de que el paciente venga al sanatorio a operarse. Y con respecto a la preparación mecánica del colon, yo encararía esta charla que escuché diciendo primero
que lo único que no se discute en la preparación del colon es la preparación antibiótica. Es lo único que en el correr de todos los años y hasta la actualidad demostró que es efectiva para disminuir las infecciones del sitio operatorio fundamentalmente y la dehiscencia anastomótica en forma secundaria, porque no es lo que se estudió. En cualquier lugar del mundo que se vaya a preparar, que se vaya a operar un intestino, la preparación mecánica se discute, pero la preparación antibiótica, elija el antibiótico que se elija, que tampoco se puede discutir mucho porque eso va con la infectología del lugar. Claro, Jorge, pero es que la discusión del antibiótico es el agregar el antibiótico oral al antibiótico endovenoso que siempre hemos usado. Eso es lo nuevo. Ahí voy. La inmensa mayoría, al menos en la Argentina, los centros de alta complejidad, hacemos antibiótico-terapia preoperatoria, en la inducción anestésica, la repetimos si la cirugía dura más de 3 horas y media, 4. Algunos es la única dosis que usan y otros la prorrogan 48 horas. En cuanto a la preparación mecánica del colon, la doctora nos mostró muy bien las guías americanas y europeas, pero sobre una decisión casi tomada. Nosotros, a lo mejor los más mayores de esta reunión, donde incluyo al doctor Maciel, que le mando un gran saludo, hemos vivido una inundación de trabajos internacionales que hablaban de que no preparar el colon inclusive era mejor que prepararlo. Gran cantidad de trabajos europeos, algunos de Estados Unidos, donde no se implementó mucho esto, pero sí nos mostraban que el índice de desinfección del sitio operatorio era menor, que el índice de sutura anastomótica que falla era menor y que inclusive la materia fecal mejoraba la proliferación de fibroblastos y con eso disminuía la cosa. Hace más o menos unos 7, 8 años atrás, con toda esta movida, dije, a ver, ¿qué me pasa a mí haciendo preparación de colon y no preparación de colon? Y tomamos 160 pacientes que el día anterior a la cirugía venían y sacaban un sobre y ahí salía si se tenían que preparar o no. Un trabajo que está publicado en una revista indexada. Por eso otra recomendación a nuestros residentes es que no busquen todo siempre en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica hay gran cantidad de trabajos escritos de esto. La gente del italiano escribió, el doctor Equer escribió, el doctor de Sousa escribió y publicó en la revista brasilera, nosotros publicamos esto. ¿Y cómo nos fue en esos 160 pacientes randomizados 80 y 80? Bueno, en los pacientes que no preparamos el intestino, tuvimos menor índice de infección del sitio quirúrgico, en pacientes no preparados. Y en fuga anastomótica, la única diferencia que tuvimos, que no fue significativa, es que tuvimos más fugas anastomóticas en resecciones bajas del recto en los pacientes que no estaban preparados. Si fugaron 10 pacientes, 4 fueron con preparación y 6 sin preparación. No fue significativo, pero fue lo que nos pasó. Con lo cual, la conducta que nosotros tomamos y la conducta que yo cuento cada vez que me toca hablar de este tema o comentar algún tema es, el colon derecho, al igual que Gerardo, no lo preparamos. Rutinariamente no lo preparamos. La operación, cuando vamos a hacer una operación de resección sin anastomosis, un Hartmann paliativo en un paciente que ya sabemos que va a pasar eso, o en la operación de Mainz, tampoco preparamos el intestino. Y sí lo preparamos en las colectomías izquierdas bajas y en las resecciones del recto, aún yéndonos bastante parecidos, sin diferencia, con no preparar. Y acá surge otro problema, que no sé si ustedes lo tienen en los países donde están, pero puede haber hasta problemas legales, porque estas dos, la americana y la europea que nos mostró, estas dos guías, dicen que se recomienda preparar el colon. Entonces nosotros no preparando podemos tener hasta un riesgo legal en estas situaciones, hecho que ha hecho que muchos cirujanos, aún creyendo que no les va a ir bien, ¿sí?, hacen preparación del colon. Siempre con preparación antibiótica. Nuestro grupo con preparación
antibiótica endovenosa en la inducción. Y por último, lo último que les digo, es que quizás nosotros aprendimos mucho de esto, y de esto, Ingrid, vos sabés bastante, porque los cirujanos que hacen trauma hacían anastomosis primaria con intestino no preparado, los que hacen urgencias hacen anastomosis con intestino no preparado, y los índices de fístulas fueron igual que los que se prepararon en el colon. Ahora, finalmente, elija la forma que quiera. Hágalo 2 días antes, 3 días antes, 1 día antes, 2 horas antes, pero asegúrese que el colon esté bien preparado. Porque lo peor que nos puede pasar es un intestino en el intermedio de la preparación. Esas heces líquidas que bien nos decía el doctor Carlos hace un rato, Terrible. esto es lo peor que nos puede pasar. A nosotros y al enfermo, fundamentalmente. Es un intestino difícil de trabajar, mucho más si lo trabaja laparoscópicamente, y eso es lo que tenemos que ver. En ese caso, bueno, ahí intraoperatoriamente habrá que elegir una protección. Yo encuentro un intestino de esas condiciones y ese paciente se protege sistemáticamente. Así que me parece que eso es lo que pasa. Es muy lindo todos estos trabajos que nos hablan de se podría hacer esto, la evidencia tendería a esto, pero la evidencia científica no está. Y si está para algo, está para preparar el intestino. Y se los cuento yo que hace 8 años la conclusión era que era igual preparar el intestino y recomendaba no prepararlo. Hoy hacemos esto que le cuento, que se parece mucho a lo que dice Gerardo y mucho a lo que contaba Maciel hace un ratito. Gracias, Ingrid. Bien. Bueno, recuerden que aquí hay residentes y que si bien la experiencia de todos es muy importante, también ellos tienen que ver lo que dice la evidencia, porque esto, como acaba de decir el doctor Latif, puede tener implicaciones legales. Y si la evidencia dice que lo que hay que hacer es preparación mecánica del colon con antibiótico-terapia combinada, eso es lo que habla la mayoría de los estudios. De hecho, hay un trabajo en la revista Technique of Coloproctology del 2020. Yo no sé si tú pusiste ese trabajo, Jackie, si lo llegaste a ver, entre las cosas no. Bueno, ahí hacen 4 comparaciones, es un metaanálisis, fue publicado el año pasado, búsquenlo, es un metaanálisis en donde ponían preparación mecánica con antibiótico oral más antibiótico combinado, preparación mecánica con antibiótico con antibiótico oral y ¿cómo se llama? Uno era antibiótico endovenoso y otro oral. Otro era antibiótico oral y combinado. El otro era antibiótico sin preparación mecánica. Y el otro era antibiótico oral más intravenoso, también sin preparación mecánica, contra uno antibiótico solo vía oral sin preparación mecánica. O sea, ponían todas las esferas posibles y al final, cuando no hay preparación mecánica, casi es igual si tú le pones antibiótico combinado o solamente oral, perdón, ¿cómo era la cosa? Si le ponía solamente combinado contra endovenoso solo, era más o menos igual. Pero siempre que tú asociabas antibiótico oral, tenía mejores resultados. Entonces, al final, la conclusión es que es necesario siempre asociar al antibiótico endovenoso antibiótico oral, aunque no hagas preparación mecánica. Sin embargo, la preparación mecánica que no se usaba en el año más o menos por ahí como en el 2005, 2010, que me acuerdo que vean, era la época de no utilizar más la preparación mecánica del colon. Nuevamente, estos conceptos fueron cambiando y ahora se considera que sí se debe hacer preparación mecánica. Sin embargo, en base a la experiencia, pues se sabe que muchos de repente te toca colon derecho y no vas a preparar el colon, lo ves innecesario prepararlo, a lo mejor solamente le pones una dieta, solamente vas a utilizar la parte de antibiótico-terapia. Entonces, esos conceptos, por lo menos los residentes lo tienen que tener muy claro, lo que dice la evidencia y las tendencias que podemos tener cada uno en nuestro centro. Doctor Sorgi tenía el micrófono encendido, si quiere decir algo para proseguir con algún otro comentario que tengamos. Ingrid, muchísimas gracias. Quería felicitar a la doctora Celada, así como los comentarios del doctor Carlos Alejo. Muy importante.
La reflexión que debemos hacer es que muchas veces le damos una secretaria o cualquiera de nosotros, pero con mucha prisa, le damos al paciente las indicaciones para su preparación. Bueno, eso no debería ser así. No es lo mismo una preparación para un hombre de 45 años que para uno de 92. No es igual un paciente que tenga un síndrome, una hemorragia digestiva inferior a un paciente en el que sospechemos cáncer oclusivo. Entonces, la reflexión que debemos hacer es probablemente tomarnos un momento, un espacio de tiempo, conversar con el paciente, tener claro cuál es el diagnóstico y cuál es la indicación de la preparación. Incluso no es lo mismo una preparación para una colonoscopia que para una intervención quirúrgica en cualquiera de las formas. Entonces, la individualización de la preparación es fundamental, teniendo en mente quién es el paciente y qué es lo que tiene. De ahí, pues, uno tiene un excelente resultado o un mejor resultado que si lo hace con una hoja preimpresa. Muchas gracias, Ingrid. Así es. ¿Algún otro tiene Ingrid, algún comentario? ¿puedo comentar algo? Sí, Carlos, claro. Estoy muy de acuerdo con el doctor Marco Sorgi y con la doctora Jacqueline de que la clave, la reflexión final tiene que ser la individualización de esta preparación, ¿no? Estoy de acuerdo en que hasta tanto la evidencia no nos diga otra cosa, está recomendado la preparación mecánica más los antibióticos orales o antibióticos orales más intravenosos. Yo recuerdo, a manera de anécdota, en mis años de residente de cirugía, que cuando íbamos a una cirugía electiva, el especialista hacía un tacto al paciente en el quirófano antes de iniciar la cirugía, y si había apenas algún resto de materia fecal, el paciente era cancelado, era omitida la cirugía y el residente se le sancionaba de alguna manera. Es para que tengamos una idea de cómo ha evolucionado este tema, lo importante que llegó a ser en un momento dado la preparación mecánica del colon. Hoy por hoy, como ya han mencionado todos, cada paciente es una situación diferente. Nosotros, como decía el doctor Marco, no es lo mismo un paciente de 60 kilos, de 90 kilos, hombre o mujer. La preparación puede ser hasta una dieta. Eso es una preparación no mecánica, pero es una preparación colónica. Entonces, estamos cada día individualizando y haciendo una práctica más ajustada al paciente. Eso es lo que quería comentarle. Así es. Veo una pregunta. Aquí Jorge no tiene apellido, no sé quién. ¿Cuál es el punto de quiebre ante un colon sucio en una colonoscopía? ¿Suspender de entrada o lavar y lavar? Dice alguno de los que hace colonoscopía, por favor, puede contestar. Gerardo, que es... Depende de la consistencia de las heces y de lo que encuentre, Ingrid, porque la respuesta no es así tan sencilla, decir lavar y lavar. Bueno, pero aquí tenemos que decir algo. Estoy con el paciente ahí con ese tubo metido. ¿Qué voy a hacer? Rapidito, así. Así Ya lo quiero. Se lo contesté por escrito. No vi. Cuenta, Jorge, Gerardo. Una excelente pregunta y una gran cuestión. Debería ser suspender porque nos exponemos a complicaciones, además de dañar el equipo, cosa que para nosotros no es menos importante. Pero la verdad es que muchas veces, como tú dices, tenemos ahí el paciente que se preparó, que tomó el laxante, que evidentemente no le hizo efecto, y tratamos de adecuarlo. Como dice el doctor Sorgi, a veces cuando encontramos bastantes restos más líquidos que sólidos y podemos progresar un poco y podemos tapar nuestro canal de aspiración y lavar un poquito más. Pero ya cuando es materia fecal sólida y llegamos al ángulo recto sigmoide y no lo podemos atravesar de los restos, debería ser suspender. Ok, bien. No sé qué está diciendo el doctor Sorgi porque lo callé.
A ver. Era una pregunta chistosa para el doctor Alejo, saber si el castigo para residente que preparaba mal los pacientes era darle a residente aceite de ricino. No sé, la pregunta. Doctor Ahora, Maciel. serio, Estoy de acuerdo con Gerardo. Lo que nosotros hacemos, si en al momento de revisar encontramos esas sólidas a nivel de recto sigmoide, este paciente se cancela. Y dependiendo de la cantidad de heces líquidas y cuál es el diagnóstico posible que tenemos, pues se puede proseguir. Por ejemplo, si estamos buscando una colitis ulcerativa y existe mucho excremento líquido, o estamos buscando pólipos pequeños, no tiene caso seguir, es preferible cancelarlo. Pero si estamos buscando un carcinoma, probablemente pudieras avanzar y no perder el turno, no perder la preparación y todo. Creo que aquí sería una respuesta un poquito más compleja, pero definitivamente si al entrar encuentras heces sólidas, esto implica que el paciente ni siquiera se tomó la primera dosis de laxante. Okay. Bueno, yo creo que ya con la parte de colonoscopía estamos claros. Ahora, vamos a operar un paciente. No importa de colon izquierdo, porque ya creo que también el colon derecho sabemos más o menos cuál es el consenso, ¿no? Pero si es colon izquierdo, dentro de 5 días es la cirugía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo son las indicaciones para ese paciente, para la preparación? ¿Alguno de los grandes que nos diga? A ver, ahí está el doctor Latif, el doctor Maciel, Gerardo. A ver, ¿qué dice Eduardo, el mismo Carlos, todos? ¿Qué tienen? O sea, lo que quiero que nos diga es qué tipo de dieta le van a mandar al paciente para que los residentes fijen qué tipo de dieta, cuándo se le inicia. Bueno, ya Carlos explicó cómo es la conducta en ellos, cuándo se le inicia, qué antibióticos le mandan, de qué manera se manda y cuándo corresponde la preparación mecánica. Si puedo ¿Sí? continuar con la palabra, nosotros le damos desde el día previo a la cirugía solamente dieta líquida. Dieta líquida y nada que pueda contener fibra o que pueda producir residuo. Dentro de la dieta líquida quitamos los lácteos porque estos sí te producen excremento. Sí le damos preparación intestinal a todos los pacientes que se van a operar de colon izquierdo, y esto es el día anterior y generalmente a dosis reducida. Antibióticos, utilizamos solamente antibióticos intravenosos y generalmente es la combinación de cefaxona con metronidazol. Ok, no da antibiótico oral. No. No da antibiótico oral. Ok, vale. No, ¿y el antibiótico intravenoso cuándo? El antibiótico intravenoso es 1 hora antes de la cirugía. Bien. Jorge Latif, ¿cuál? Te gané de mano. Yo concuerdo totalmente con Maciel. Trabajamos en el mismo equipo. No me preocupo demasiado por la dieta de estos pacientes, que cuando lo vas a operar de un carcinoma, cosas así, ya no me preocupa nada. El día anterior, dieta líquida, y se terminó el asunto. Se prepara en su casa la mayoría de los pacientes. Cuando llega al sanatorio, el residente debe constatar que la preparación ha sido buena. 2 horas antes de la cirugía le hacemos una última enemita para que evacúe eso que a veces suele quedar en el recto, y después cuando lavamos el colon, cuando lavamos la parte distal, por ahí embrome un poquito. Los antibióticos en la inducción anestésica: ciprofloxacina, metronidazol. Y con respecto a ese trabajo que vos leíste, que es muy bueno, de los 4 antibióticos y de las distintas formas, esto, si es artesanal la preparación, si es artesanal también
la antibiótico terapia. Y eso lo marca la población que tenés, la flora de tu sanatorio, y nosotros combinamos con el infectólogo y el infectólogo está de acuerdo en primera instancia en hacer esto para el grupo de pacientes que nosotros tenemos. Y recién estaba escuchando, y la verdad que cada tema que nosotros vayamos tocando en coloproctología, la palabra artesanal y adecuada al paciente va a ser cada vez más frecuente. Y el hecho de respetar las guías y la significación estadística a lo mejor nos va a retrasar algunas cosas. Por ejemplo, esto de la preparación colónica. Ninguno de los trabajos que yo te contaba que desde el 2009, 2010, durante 7, 8 años hicieron mucho hincapié en no preparar, que era lo mismo, que bajaban los costos. La gente que hace fast track hoy no prepara el colon. Y ellos lo dicen en función de que el hilio es menor, que la recuperación del paciente es menor, más le da de comer al rato que lo operaron. Bueno, todo eso va a tener que tener su argumentación estadística, y fíjate vos que lo único que hoy en preparación mecánica colónica tiene significación estadística es prepararlo al intestino. Ninguno de los otros trabajos logra tener esa espalda científica como para que uno lo imponga. Y cuando lleguen a las guías, bueno, va a pasar bastante tiempo seguramente, y por eso nosotros seguimos estas guías. Ya hacemos excepciones para el colon derecho en algunas cirugías, pero la inmensa mayoría de los tumores están en el recto y en el colon izquierdo, y esa la mayoría lo seguimos preparando, me parece. Así es. Bueno. Respecto a la preparación que hablaban allí, yo seguramente Maciel, el doctor Sorgi, no sé si vos que sos más jóvenes, pero nosotros en el año 82, 83, cuando yo empecé a hacer cirugía, hacíamos preparación de una semana con leche de magnesia, con una preparación lenta, que le llamábamos preparación lenta, que era dieta, y darle eso durante 7 días al paciente antes de operarlo. Bueno, a mí me pones en el grupo joven, Jorge. Bueno, está bien, pero yo lo he visto, y sin embargo hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. Y ahí sí los antibióticos orales tenían una gran neomicina, usábamos en esa época, me acuerdo, que tenía gran aceptación. Y las preparaciones eran buenas. Pero no hay neomicina oral en todos lados. Bueno, no existe ahora. Sí. Pero Jorge, si la evidencia dice antibiótico oral, ¿por qué no lo usa? Tienes apagado el micrófono, ¿verdad? No la uso, a ver, porque la Comisión de Infectología del Sanatorio y las guías de antibiótico terapia acá, nosotros hacemos preparación la noche anterior y no lo preparamos desde antes de ese intestino, porque creemos que, a ver, si bien la función de la antibiótico terapia oral es disminuir la cantidad de gérmenes que hay por centímetro cúbico de materia fecal, que es lo que bajaría el índice de infecciones finalmente, nosotros hacemos la preparación mecánica, esperamos a las 8 de la mañana, el paciente arranca a 19 horas y 21 horas, y después el resto de las cosas, y no lo hacemos, no lo hago. Ok, porque casi todos los que colocan antibiótico oral creo que son 12 horas antes, no es una cuestión así larga, pues. Pero yo creo que si el problema más temido, que era lo de la colitis pseudomembranosa, ha sido prácticamente descartada, pues no veo por qué no hacerlo, ¿no? No veo por qué no hacerlo. ¿Alguien más? No sé si hay... no anoté, a medida que ya aquí creo que abarcó todos los puntos e iba hablando ahí, no hice durante la charla no se me ocurrieron ni muchas preguntas, ¿no? Al respecto. No sé si alguien tiene algo que decir o acotar o preguntar. Eduardo, Luz. A mí me gustaría preguntarles a los hospitales que están acá, ¿cuántos anastomosan en urgencia, sin preparación? O si usan lavado intraoperatorio
cosa que usamos algún tiempo y lo desechamos después totalmente. Y si hacemos la anastomosis va derecho, y si no, ostomía, y si no, anastomosis con protección. ¿Cuántos de ustedes que preconizan la preparación mecánica hacen anastomosis en urgencia? Tú sabes que las anastomosis no, bueno, por lo menos los que están aquí de Venezuela, que casi todos hacen urgencia, los criterios para hacer una anastomosis en un trauma están bien establecidos y no tienen absolutamente nada que ver con, con la preparación o no del colon, sino con el estado hemodinámico. Entonces, evidentemente no se basa en eso, pues no se basa en la preparación. Particularmente yo, si acaso limpio los cabos, trato de no contaminar, siempre he sido como que extremadamente meticulosa con esa parte. De hecho, por eso, no sé cuál fue el que hizo el comentario de no preparar el colon para la cirugía orificial o algo así. A mí no me gusta ver ese. Por lo tanto, yo le coloco enema y hago todo, los residentes que me conocen al respecto. Pero para las anastomosis, uno no se puede, no voy a estar haciendo lavados dentro de una cirugía, por ejemplo, porque es peor, ¿no? Si acaso se limpian los cabos y se anastomosa, eso no va, lo que hay es que cubrir bien el campo y evitar que se contamine. Pero no tiene nada que ver, no sé si alguien tiene una opinión diferente, pues. Alguno de los que hagan traumas, no sé. ¿Nadie? Buenas, felicitaciones. Un ratito. Sí. Primero felicitar a la doctora Jacqueline por la conferencia. Nada más que agregar lo que hacemos en nuestra experiencia en el Hospital Nacional. En cuanto a sobre el punto sobre la cirugía de trauma, yo hago cirugía de urgencia y realmente la mayoría de las veces yo por lo menos no tengo experiencia en anastomosis porque los resultados son catastróficos. Las veces que se intentaron hacer anastomosis hubo una gran cantidad de licencias. Entonces, como la mayoría de los cuadros que por lo menos que yo entré son cuadros por oclusión por bólulo de sigmoide, hacemos una operación de Hartmann y después lo reprogramamos en 3 meses. En cuanto a la antibiótico-terapia, en cuanto a la preparación, tenemos un protocolo, el cual usamos fosfato monosódico y hacemos algunas excepciones en paciente renal o paciente anciano, ¿verdad? En cuanto a la preparación de cirugía artificial, utilizamos fosfato también, enema, ¿verdad? Generalmente que suelen ser el día antes o una hora antes de la cirugía. También con antibiótico-terapia antes de la inducción y continuamos una profilaxis prolongada 48 horas que generalmente tenemos muy buenos resultados. Y en cuanto a la colonoscopía, si dependiendo del caso, cada caso hay que individualizar, pero si está muy sucio realmente suspendemos, reprogramamos, cuidando del equipo porque estamos nosotros en un hospital público que tenemos gran cantidad de pacientes y quedarnos sin equipo sería realmente muy lamentable para los pacientes que debían usar. Nada más eso mi aporte. Gracias. Bien que hablaste de la cirugía. A ver, ¿alguien más? No. Antonio Motabán prendió el micrófono. ¿Tienes algo que decir, Antonio? Sí, buenas tardes a todos. Felicitaciones por tan excelente tema a discutir. Hicieron un comentario en cuanto a preparación en trauma. Preparación en trauma es difícil y particularmente solo la hago en pacientes con lesiones de recto o de ano, el lavado intraoperatorio. Y con respecto a la preparación de los pacientes para cirugías electivas, sí, a los pacientes de cirugía de colon izquierdo siempre hay que prepararlos, o de recto, siempre hay que prepararlos. Y los pacientes de colon derecho, con una dieta es suficiente.
En cuanto al antibiótico oral, cuando se opera colon derecho, tú puedes mandar un antibiótico oral, pero cuando operas un colon izquierdo, que le haces un barrido colónico, creo que no hace falta tal antibiótico. Solamente en el grupo de nosotros hacemos la preparación antibiótica previa a la inducción anestésica, colocando metronidazol y una quinolona, o metronidazol y una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Saludos. Bien. ¿Alguien más? Bueno, doctor Maciel, adelante. Bueno, esto ya no es un comentario sobre eso, sino quiero unirme a las felicitaciones a la doctora Jacqueline. Exactamente como tú lo mencionaste, preparó el tema en una forma excepcional. Su presentación fue muy fluida, perfectamente entendible, y creo que prácticamente no dejó ningún punto vacío. Bien lo dijiste, no te dejó oportunidad de hacer preguntas. No tengo preguntas. Creo que la presentación fue excelente y muy fluida, nuevamente, entendible, y felicitaciones. Bueno. Bien. Bueno, yo creo que aquí no hay muchas más cosas. Al final, pues estoy viendo que igual hay divergencias y la experiencia de cada quien pareciera prevalecer pese a la evidencia. Porque, bueno, nada, difícil convencer a los infectólogos y a algunos cirujanos para que sigan ciertas conductas, aunque yo creo que, bueno, el tiempo lo dirá a medida que salgan mayores resultados, ¿no? En ciertas cosas. Creo que el tema, algo que me llama que quiero decir aquí porque a veces pasa, muchos cirujanos tienen el concepto de que si tú colocas un enema 2 o 3 horas antes, posiblemente el paciente vaya a tener heces líquidas y todo eso, que es un efecto tan indeseado por todos. Y bueno, casualmente el doctor Latif dice que lo coloca 3 horas antes. Yo, cuando voy a hacer los ecos, pido al paciente 2 horas antes y me vacía el extremo, el recto, que es lo que yo necesito que esté vacío. Por lo tanto, y nunca el paciente tiene ningún tipo de problemas. De hecho, los residentes saben que antes de las patologías orificiales, le digo, antes de que manden a bajar al paciente, me le hacen un tacto rectal y si tiene ese, le pone, porque si no, en el quirófano, pues quizás mi humor no vaya a estar muy bueno. Y entonces Jackie se ríe porque sabe que es así, ¿no? Se puede poner con total tranquilidad un enema a esa hora, porque nadie va a soportar más de 10 minutos, y evacuó y nos fuimos. Entonces es algo que quería decirlo porque sé que lo he oído de manera repetida en muchos lugares. No sé si están de acuerdo conmigo. El doctor Maciel prendió el... Sí, creo que esto va a variar de lugar en lugar. Por ejemplo, nosotros toda la patología orificial es ambulatoria. Más o menos el tiempo que tarda el paciente de que llega al hospital a que lo pasan a sala de operaciones es alrededor de 1 hora. El tiempo que duran en trasladarse de su casa al hospital es alrededor de 1 hora. Entonces, es imposible que se pongan un enema 2 horas antes. Entonces, generalmente lo ponemos alrededor de 1 hora antes de que salga de su casa para que pueda evacuar y no vaya a tener urgencias en el camino. Pero entiendo perfectamente bien que probablemente con 1 hora sería suficiente para que estuviera limpio. Sí, pero esto varía de punto a punto. Ahora,
igual que a ti, no me gusta el tener excremento en el recto. Y como no me gusta tenerlo, entonces en toda la patología orificial, de las primeras cosas que hago al meter el anoscopio para revisar, pongo una gasa hasta el fondo. Bien, y esto ya cuando menos, si está el excremento ahí no lo veo y no me tapa el campo operatorio. Bien, y bueno, ya como decían tanto Carlos como Jorge Latif, bueno, la presencia de en el postoperatorio ahí no nos va a afectar en la patología orificial. ¿Puedo comentar algo, Ingrid? Sí. Bueno, en relación a la cirugía orificial, la preparación con enemas depende. De repente, procedimientos como una fistulotomía simple o una esfinterotomía que cada vez hacemos menos, no hago ninguna preparación. No me gusta un enema tan cerca de la cirugía, ni 1 hora, ni 2, ni 3. Prefiero que se lo haga el día antes el paciente, porque hay líquido ahí y es peor para todo. Ahora, o el uso de una engrapadora, sí voy a hacer una preparación con enema o un colgajo de avance. Pero, sí pero ¿cuál diferencia hay? Además, si tú se lo haces un día antes, tú tienes un día antes sin comer a un paciente 24 horas. Si es de los que tiene un tránsito rápido, va a tener ese en 12 horas ahí, seguramente. Te aseguro que la mayoría de nuestros pacientes se ponen el enema en su casa la noche antes. Y tenemos, claro, no es un anorrecto que está absolutamente limpio, pero siempre suficiente como para hacer un procedimiento corriente. Nunca, muy cerca de la cirugía, no me gusta, bueno, pues particularmente, pero... ¿Ves? Carlos es uno de los que difiere conmigo en eso, y por eso la verdad es que en ese sentido, pero está bien, es válido, porque tú estás en un centro donde hay residentes contigo, nosotros tenemos otros, y existe, lo he oído muchísimas veces, tú no eres el único. Por eso lo dije aquí y bueno, quería el comentario de los demás. Incluso Ingrid, perdón, incluso cuando es una cirugía muy breve, de 20 minutos, como te decía, introduzco el Fassler y hago un taponamiento con estas gasas que usan los otorrinos para hacer cirugía de adenoides. Nosotros aquí le llamamos mechas de adenoides que tienen una seda. Hacemos un taponamiento, lubricamos 2 gasitas, taponamos a través del Fassler, hacemos el procedimiento, la retiramos y no tenemos ningún problema. Luz, ¿quieres decir algo? No, decía nomás ya que hay tanta controversia, sería bueno que hagamos un protocolo y un estudio multicéntrico y a ver a qué conclusión llega Latinoamérica. Si por ahí sacamos un protocolo para todo esto. Sería bueno. Lo único es que, bueno, hay cierta diferencia con lo que se usa porque no en toda Latinoamérica tenemos todas las cosas, pero es interesante por lo menos tener al menos un esquema y cada quien con los medicamentos que tiene en su país. Pues. Y algunas opciones dependiendo de la edad. Sería interesante. Bueno, nada, yo creo que tenemos 1 hora y media aquí. Quiero agradecer de nuevo a Jackie, que este es el último seminario como residente, pero alguna vez nos podrá echar una manito también por estos lados. Le doy las gracias a Carlos por haberte conectado y a todos los especialistas de Latinoamérica por sus buenas contribuciones siempre y por estar aquí. Llegamos a tener 40 personas conectadas, nunca dentro de un salón de clases esto iba a pasar. Ok, así es que bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Vale. Un abrazo para todos. Hasta luego.